Descalificado, un podcast de opinión, conversación sobre coaching, salud mental y fe. Bienvenido. Bienvenidos y bienvenidas a este nuevo episodio. Qué bueno que puedan estar acá y qué bueno que nos podamos ver aquí con el invitado de hoy día, Oliver. ¿Cómo estás, amigo? ¿Cómo estás, Julio? Gracias por la invitación. Qué rico estar acá. Bueno, como te decía, estoy aprendiendo. No estaba antes en tu podcast, así que no sé qué esperar. No sé si van a salir sorpresas, gente por las cámaras, Mis gatas ahí por ahí puede que salgan. tus No, gatas, no, pero tus gatas no, fieras. bien. Oye, no, sí, bienvenido primero. Gracias por haber aceptado esta invitación de poder estar aquí en el podcast y poder conversar en realidad. Yo creo que lo mismo que mencioné en la primera parte, en el primer podcast, aquí en este segundo episodio, es un poco dejar ahí el disclaimer que aquí las opiniones son de exclusiva responsabilidad de quien las emite. Y el objetivo, también lo dije al principio, es que este era el objetivo de poder invitar a personas que independiente de las opiniones que hayan, yo no invito a personas que o estén todas de acuerdo conmigo o que estén todas en desacuerdo conmigo, sino poder conversar tranquilamente. De repente hay opiniones que pueden estar a favor, otras en contra, y que sea una conversación en realidad más que nada como enfocada a nuestras realidades, enfocada también a las cosas que hacemos. Como este podcast, hablamos de coaching, de fe, de diferentes cosas, pero todas enfocadas al cristianismo. Sí o sí salen diferentes temas. Entonces, algunos pueden ser a lo mejor llamativos para algunos, valga la redundancia, como otros pueden ser no muy llamativos para otros, pero aún así muy necesarios para esta conversación de fe. Así que eh, ese es el objetivo. Oye, quería presentarte yo, pero preséntate tú. ¿Qué estás ahí con Revive Comunidad? Lo que has estado haciendo este último tiempo, ¿cómo ha sido eso? ¿Cómo nació? Cuéntanos igual, si es que quieres contarnos ahí la historia. Buena, buena, Julio. Bueno, ¿qué te puedo contar de mí? Me llamo Oliver, tengo 34 años, estoy viejito. Comparado contigo, pues, ¿tú cuánto? ¿15? No. No, no, oye, yo soy mayor, 35, así que estamos ¿En ahí. serio? Sí, sí, Es que sí, cada tatuaje te quita un año me veo. de Puede ser, viejo. puede ser. Eso pienso, por eso me voy a quitar la barba para... No. Exacto. Oye, no, mira, yo, bueno, de profesión abogado, trabajo actualmente acá en Santiago con mi señora, vivimos acá y nada, amamos a Dios, amamos a Jesús. Yo hace años tengo una pasión muy profunda por el Espíritu Santo, por el mover de Dios, por ver avivamiento. Hay tres o cuatro temas que como cristiano, como hijo de Dios me ha marcado. Uno es el avivamiento, intimidad con el Espíritu Santo, el amor del Padre y los dones del Espíritu Santo. Son como esos como los temas en que normalmente siento que Dios más me ha hablado y que tengo más que hablar. Así que si vamos a hablar del diezmo hoy día, no te voy a servir mucho. Oh, ya lo voy a borrar aquí del... Bueno, No, gracias también por podemos hablar avisar. de eso. Vamos a ir a Malaquías. Ah, No, pero eso participo hace casi 14 años en la Viña Las Condes, que es mi iglesia. eh, y nada, soy una persona normal porque tiene hambre por Dios. Así que eso, y hace años comenzamos con unos amigos, el 2000, no sé cuánto extenderme acá, así que tú andas no, metiendo, dale, es tu andas casa, corrigiéndome. bienvenido. Dale, no. Eh, no, pero bueno, el 2012 yo me fui a hacer un intercambio a Estados Unidos. Y estaba estudiando Derecho y me fui a la Universidad de California y fue una bendición. Pero lo que más sucedió ahí fue que los fines de semana tenía tanta hambre por experimentar más de Dios y estaba a 3 horas de Reading, que es donde está la iglesia Bethel de Bill Johnson. Y había escuchado harto de esta iglesia, Roger me había dicho, oye, anda a esta iglesia a visitarla y todo.
Y empecé a ir y empecé a ver a Dios hacer cuestiones que nunca antes había visto. Veía que entraba gente con muletas, que salían caminando, gente ciego, sordo, oyendo por primera vez. Me volvió loco y eso me avivó mucho. Wow. Y vi otras formas de hacer evangelismo, hartas cosas que me llamaron mucho la atención, formas en que la gente experimentaba el Espíritu Santo, risa santa, así, pero todos los días, gente haciendo cosas muy raras también. Siempre están los weirdos en todo mover de Dios y que Dios los bendiga. O quizás nosotros también somos uno, entonces Sí, también somos lo somos, lo somos. estos raritos. Eh, y todo esto para decir que eso me inspiró mucho a después poder lanzar en las redes sociales como un poco de lo que yo estaba viviendo, reflexiones. Y nació algo que en ese tiempo tú eras chico, un niño, estabas aprendiendo a hablar en esos años. eh, Lanzamos esto que nosotros le pusimos Aviamiento Urbano, que era con otros amigos, Así con es. Juan Pablo Valdés y con Ariel Puga, que ahora Ariel está en México hace años. Así Bueno, que bueno, después los tres nos dedicamos a otras cosas y todo, pero en ese tiempo nuestro enfoque estuvo en evangelismo poderoso y salíamos a las calles, orábamos por gente, lo grabábamos, lo subíamos a internet, muchos testimonios que a veces buenísimo. no los subimos, pero teníamos Mm. mucho material ahí y Hay vimos a que, Dios moverse, hay que llevábamos hacer a un la documental ahí. gente, Hay que hacer perdón, un dale. documental ahí con eso, loco. Nosotros estábamos en ese tiempo con Flip 3 Sí, pues. y yo era uno de los locos que estaba con la cámara ahí, así que yo también tengo aquí discos duros, locos, llenos de historias, así que ya, pero dale nomás, dale. Dale. Sí, pues Flip 3 también era ahí un grupo de evangelismo. Y nada, fue un tiempo lindo porque no había tanta gente que estaba haciendo esto en Chile también, entonces despertó harta hambre en otras personas, nos invitaron a hartas iglesias, viajamos por hartas ciudades de Chile orando por gente, haciendo como escuelas de evangelismo poderoso, enseñando un poco a lo que habíamos aprendido, como a orar por sanidad, orar eh, eh, para profetizar, enseñar un poco esas cosas. Y nada, y Dios nos respaldó mucho, entonces éramos muy chicos, muy cabros, pero teníamos un hambre por Dios. Y bueno, y eso ha seguido a lo largo del tiempo y ahora hace lo más reciente, con mi señora nos tomamos un año sabático, tuvimos el privilegio de hacerlo y viajar a distintos lugares. Y ahí estuvimos en Turquía, visitamos donde estaban las 7 iglesias del Apocalipsis, Qué en bueno. Éfeso, en Grecia, en lugares icónicos en el cristianismo, en Roma, qué sé yo, y terminamos haciendo una escuela de discipulado en la iglesia donde fue el avivamiento de Toronto. Estuvimos en hartos lugares en Canadá, estuvimos en hartos lugares icónicos que nada, que nos encendió, nos revivó y nos permitió conectarnos también con este ADN que para mí, tu último tiempo pensaba eso, ¿qué es lo que me hace ser cristiano? Yo creo que en gran parte esos encuentros con el Espíritu Santo que son sobrenaturales. Ujú. Wow, qué bueno, qué Eso como bueno. resumen, me extendí mucho. Sí, no, Como, no, está bien, sí, dale nomás, pero sí, qué bacán que pudiste como estar, de hecho estuve viendo también ahí en Instagram, en Revive Comunidad, así que ahí el que quiera puede seguir el Instagram. la Yo misma vi cuenta eso, que sí. antes se llamaba Aviamiento Urbano, la reciclamos Ya, y le puse buenísimo, Revive. pero aún así, todas las imágenes, los videos que subiste también. Bacán, bacán. Y todas las cosas también que, bueno, obviamente no todos tienen la oportunidad de poder experimentar, pero que sin duda siempre va marcando, especialmente cuando uno puede conocer esos lugares o cuando puedes ir a esos lugares. Entonces, a mí me gustó mucho cuando vi todo este como movimiento. Ahora, de hecho, estás haciendo lives en esa cuenta en Instagram, ¿cierto? Sí, sí, los miércoles hemos estado haciendo Mm. live, hace poco estuvo Franquito, tu gran Ya. amigo, Franco Peña. Y otro, tu suegro Mm. estuvo hace 2 semanas. Sí. Puedo decir que es tu suegro, ¿no? Sí, sí, O puedes esto va a ser decir. revelado más adelante. No, no. Sí, ya El todos pastor saben que Adrián Mellado de la mi Viña pastor. Mi pastor. Ponce. Ayer estuvo Roger, así que Pastor Roger Bueno, Cunningham. A mí me pasa
algo, Julio, que de Mm. repente hablo mucho en lenguaje viña o hablo de personas de la iglesia de la viña, que es la Ujú. iglesia a la que pertenecemos, Sí. pero no todos, quizás los que nos Mm. están viendo ahora o los que en otras transmisiones no han visto, Sí. son de ese círculo, entonces tengo que hacer la introducción Mm. respectiva. Sí, no, mira, yo siempre he pensado ese tema que es importante en realidad, o sea, es bueno aclararlo también, que nosotros en la viña tenemos me gusta mucho que Danny Skill habla acerca de esto, del tema como de la honra constante. Entonces, eh, a nosotros no nos preocupa en realidad si, mucho menos que si son de la viña o no de la viña, no es la preocupación principal. Sin embargo, son las personas que han marcado también el movimiento de las cosas que hemos hecho hasta ahora en realidad. Es como todo lo Claro, que creemos, las cosas en cómo nos movemos. Yo sé que muchas personas a lo mejor no los conocen, van a tener la oportunidad también de conocerlos a lo mejor en algún momento, pero sin embargo son personas y hombres de Dios, mujeres de Dios también, que han estado como en este proceso constante bueno, en realidad tomar estos pasos que nosotros recién estamos tomando, ¿caché? Como tú contabas ahora algo así como el 2012, pero la verdad es que ellos vienen años tomando esos pasos de donde realmente nadie podía hacerlo tan fácilmente como lo hacemos ahora. Es como hoy en día vemos a muchas personas o muchos evangelistas o muchos pastores o personas en internet que gracias a Dios a la tecnología por poder verlos, pero en esos tiempos eh, no era tan fácil solamente llegar a acercarse a un lugar y solo conocer a una persona o con respecto a algunos temas. Entonces, totalmente. yo creo que este tema de cómo hablar de las personas que, independiente que sean de la iglesia o no, por eso destaco eso, que sean de nuestra iglesia, los honramos por todo lo que han hecho constantemente y que sin duda no ha sido fácil tampoco, porque una cosa es como honrar porque ya, bueno, lo hizo, y otra cosa es como la honra de, oye, ellos realmente estuvieron cuando nadie estuvo, ¿cachai? Como ellos realmente estuvieron en esos lugares donde nadie quería estar y fueron capaces de llevar como ese peso. Entonces, no, sin duda, sin duda. Así que, oye, qué bueno que yo he estado escuchando también los en vivo, no he podido estar en vivo, pero sí he estado escuchando como los deja arriba. Así que si a alguien le interesa, también puede ir a Revive Comunidad y revisar eso. Y las conversaciones muy buenas también al respecto. Obviamente todo de la línea de lo que es Revive Comunidad, el tema de lo que hablabas tú como de evangelismo poderoso y todo esto, el mover del Espíritu Santo, los dones, etcétera. Y eso también a mí me encanta porque es algo que a mí me gusta mucho, pero no es mi trabajo en el cuerpo, ¿cachai? Entonces, eso a mí me encanta también, poder aprender de estas cosas. Mi trabajo en el cuerpo, para los que saben, es un poco de enseñar Biblia, enseñar teología, irme como por esa línea de la Biblia y la teología más que otra cosa. Y nada, bacán. Hoy día vamos a estar hablando acerca de, para no cortar el hilo de lo que estamos hablando, vamos a hablar acerca de la fe, ¿ya? Wow, Y el tema es fe en potente. desuso. Y vamos a ir un poco más profundo ahí en esa conversación de la fe en desuso. Pero mira, quiero ocupar aquí una frase que está ahí en Revive Dale. Comunidad, ¿ya? Que la Oh, subieron. Bueno, aquí dice hace 15 semanas, no sé exactamente cuándo habrá sido eso, pero hace poco, 19 de julio, 19 de julio. Y dice, amar a Jesús no solo requiere intimidad, también exige obediencia. Y aquí ocupas el texto de Mateo 7, 24, 25. Y quiero irme como por esa línea, en realidad, que es el tema un poco de qué significa esta obediencia, ¿ya? Y antes de escuchar tus opiniones al respecto, quiero como interiorizar un poco de lo que vamos a hablar con respecto a la fe. He estado pensando este último tiempo que la fe, te envié un audio también explicando acerca de esto, pero siento que la fe ha sido de alguna manera durante este tiempo, no sé, a lo mejor habrá sido la pandemia, por un lado, a lo mejor fue también, o sea, me refiero a la pandemia por el hecho
de que, por ejemplo, veíamos ¿cómo se llama? Teníamos acceso a cientos de iglesias, entonces las opiniones ahí sobraban de cualquier tipo porque podías escuchar muchas cosas, pero al final algunos no sabían con qué quedarse. Entonces de repente siento que este tema de la fe se ha convertido en ciertos momentos como una caricaturización de todo esto. Es como, fe significa tener una confianza muy profunda con respecto a algo, entonces yo lo ocupo para cualquier cosa. Yo no tengo por qué ser obediente, por eso me voy un poco a la frase que acabo de leer. No tengo por qué ser obediente, sino solamente tener fe en algo. Y Mm, creo que por ahí quiero partir, por este tema como de, creo yo, es que veo que la fe hoy en día se ha como utilizado mal versus a poder entender un poco que la fe es realmente profunda y que tiene que ver no solamente con lo que yo creo, sino con cómo yo actúo también de por medio. No sé mm. si me entiendes un poco ahí la línea de lo que estoy hablando. Sí, sí. Ahora solamente me gustaría entender, Sí, sí. tu, tu concepto de fe está más pensado en, más que en tener fe en una cosa en específica, es como cómo uno vive su relación con Dios, o más pensando en, o en la fe, como en nuestra creencia cristiana. Sí, o sea, creo que van de la mano. El tema como de la fe como nuestra creencia cristiana, el hecho, a ver, por ejemplo, leemos Hebreos 1 y dice como la fe es la garantía de lo que se espera, la certeza de lo que no se ve, pero después profundiza en esto porque habla de los hombres de la fe. ¿Cachai? Se tira la Wow. lista de esta persona actuó de esta manera y por fe fue salva o hizo tal cosa y al final es como, no es solamente que yo tenga un pensamiento con respecto a la fe, sino que estoy, realmente quiero ser parte también de esta lista de hombres y mujeres de fe que realmente hicieron cosas profundas para poder mantener esta relación profunda con Dios. ¿Cachai? Entonces es como esa línea de, por eso hablaba del tema de la caricaturización, porque es como el Sí. tema de fe es confianza. Y es como, sí, pero para nosotros los cristianos no es solo confianza. Yo entiendo que obviamente sí lo es en cierto sentido, pero profundamente no se trata solo de confianza. No solo yo llego y digo, tú tienes fe, sí, yo tengo confianza. ¿Tú confías en Dios? Sí, confío en Dios. Sino que es un trabajo constante, ¿cachai? Como el trabajo de la fe profunda, como el enseñarnos la fe profundamente. Y voy como por esa línea. Me gusta, me gusta. Creo que efectivamente en nuestra cultura, si se habla de fe o confiar como, como indistintamente, como, como sustituto, pero cuando vamos a la Biblia vemos que Jesús habló, bueno, habló de la fe, dijo, tengan fe en mí, habló también como el que cree en mí, dice, volviendo a lo que estamos hablando de los milagros, el que cree en mí, estas señales le seguirán, pero es como... Hay harta gente que cree en Jesús y no ve esos milagros. Eso. Entonces, bueno, a qué va Jesús con creer? El que cree en mí será salvo, ¿cachai? Etcétera, como el que cree en el Hijo, es como, yo pienso que tiene en el contexto bíblico, creer, que es la forma manifiesta de tener fe, es creer, ¿no? Ujú. Sí. Para mí es obedecer, así Mm. siendo súper Wow. directo. Buenísimo. Mm. Buenísimo. Sí. Mira, Puedo estar equivocado, pero pero sí, o sea, yo creo, mira, tengo aquí en mis notas puse te lo envié también para que lo vieras después en tu WhatsApp, pero es esta, me acordaba de esto, porque a mí me encanta Spider-Man, ¿ya? Yo soy fan de Spider-Man, desde chico en realidad. De hecho, a los 18 años, o sea, miento, a los 13 años fui con mis tíos a Nueva York. Entonces, bueno, una de las cosas que yo soñaba, en ese tiempo más encima estaban saliendo las primeras películas de Spider-Man, era como, ¿te imagináis realmente ver a Spider-Man saltando por acá? Entonces, para que veas un poco ahí qué mi bacán. fanatismo por Spider-Man. Entonces,
siempre me ha gustado Spider-Man y hace poco salieron las películas como de caricaturas de Spider-Man y que ganaron Oscar y toda la onda. Y aquí salen frases con respecto a la fe también. De hecho, hay una parte donde se habla mucho en la primera película acerca del salto de fe, ¿cachai? Como el salto de fe de Spider-Man. Entonces, Spider-Man tenía mucho miedo, este es el contexto, tenía mucho miedo y él para poder como hacer su trabajo, como de saltar nomás y como liberarse, tenía que dar este salto de fe. Pero al final lo que uno entendía era como confía en ti mismo y ten fe. Ese era el trasfondo de todo. Era como, confía en ti porque tú puedes hacerlo, no tengas miedo y da este salto de fe. Entonces, obviamente, como persona cristiana, yo no solo me quedo con eso de, oh, tengo que confiar en mí. Bueno, primero partiendo por eso, ¿no? Lo peor que puedo hacer es confiar en mí mismo, pero es como ya, confío en mí y tengo que dar el salto de fe solamente. Y como cristiano, eso obviamente me hizo mucho ruido porque es como, ¿cómo vemos nosotros realmente la fe? ¿Cachai? Como lo vemos como tengo que confiar en mí o confiar incluso en algo, porque muchas veces también tiene que ver con eso. Es como, tengo fe en el dinero, o tengo fe en mi trabajo, o tengo fe en mi matrimonio, y todo esto va a sostener lo que yo soy. Mm, Pero yo voy a la Biblia nuevamente, el ejemplo que diste de Jesucristo, demasiado bueno también al respecto, que es como esto es solo una creencia, es solo como tengo que creer fuertemente con respecto a esto porque así voy a obtener lo que quiero, o esto es realmente como algo realmente sobrenatural, ¿cachai? Como se queda solo con la emoción de que yo tengo fe y listo, y puedo ser también incluso ocupar hasta mis emociones de por medio, como de ya soy melancólico, trato de estar como tranquilo en fe, etcétera, o estoy viviendo mi fe constantemente. Y yo creo que ahí tienes mucho que hablar al respecto, porque el hecho de el evangelismo poderoso o mover los dones del Espíritu Santo definitivamente no son solo yo creo en esto, sino es algo que constantemente se convierte en algo profundo, que es como el tema de cuando Jesús sacó demonios y les dice, oye, pero necesitan, este tipo de demonios sale mm, con oración y ayuno, ¿cachai? Es como, oye, entonces, no era solamente decir tu nombre. O sea, sí, mm, pero no. Sí, porque puedes solo decir el nombre de Jesús y las tinieblas retroceden, pero la profundidad de eso es mucho más compleja. Es como cuando Jesús dice, oye, toma tu camilla en este caso y ándate y no peques más, porque si no van a volver peores después. Y es como, no se trata solo de que él fue sanado y que ahora tiene fe y mucha fe por este compadre que lo sanó, sea quien sea, eh, sino tengo que hacer un trabajo consciente con respecto al pecado, con respecto a la desobediencia a Dios. Eso. No quiero extenderme más, quiero escucharte ahí como, ¿qué opinas amén, de eso? amén, no más. No, está bueno. Me gustó algo, me voy a quedar con algo que dijiste, que es que la fe es sobrenatural. Y ahí me voy a poner más bíblico. Bueno, el año pasado, este es 2023, el 2022 tuve la oportunidad de hacer un viaje misionero. En ese viaje misionero pude acompañar a un pastor que se llama Randy Clark, que lo usa mucho en sanidad. Y nada, fue como un sueño cumplido que hace muchos años tenía. Creo que él es alguien que Dios ha levantado para impartir fe, para impartir, enseñar los dones del Espíritu. Y bueno, y él tiene una teología súper profunda, bueno, es doctor en teología, etcétera. Pero él habla mucho de Marcos 11. En Marcos 11 habla de cuando está la higuera, ¿cierto? Y van caminando y Jesús se acerca y como que ve que no hay fruto, y le dice como te maldigo. Y Sí, después vuelven y le dice, creo que Pedro le dice como, maestro, la higuera se pudrió, como que está completamente marchita. Y ahí Jesús le dice, ten fe en Dios, mm, un versículo. sí, Y el siguiente dice, y por lo tanto le digo que si le dicen a una montaña, sal de aquí y muévete, se va a mover y se va a plantar en otro lugar. Y ahí él profundiza un poco sobre ese mm, versículo que dice,
tengan fe en Dios. Mm. Y él dice que en el original lo que dice realmente es, bueno, y hay comentaristas bíblicos, yo soy como bien nerd para mis cosas, estudio a varios, de repente voy a preparar un mensaje, estudio varios comentaristas bíblicos, que Bacán. no a todos les gusta hacerlo, pero Mm. me encuentro entretenido. Y bueno, el Adam Clark, que es como un comentarista de 1700, 1800, él coincide con lo que dice Randy Clark, que es que ese versículo realmente no dice, Jesús no dijo, tengan fe en Dios, sino Mm. dice, tengan la fe de Dios. Wow. Y yo digo, bueno, ¿cómo tengo la fe de Dios? Es porque él dice, Mm. bueno, es porque la fe es un don, ¿cachai? Es un regalo. Creo que, no sé si John Piper o otro pastor, pero dice como, se requiere a Dios para buscar a Dios, ¿cachai? Sí. Eh, Wow. entonces, bueno, en el fondo se requiere a Dios para tener fe en Dios, ¿cachai? Yo lo veo como algo así. Mm. Entonces creo que es sobrenatural, o sea, creo que cosas como las que creyó Abraham, que le creyó a Dios que iba a ser padre de naciones cuando ya Mm. estaban, ¿cuánto? 90, 100 años, su esposa estéril, como, ¿cuál es la probabilidad? ¿Cachai? Le dice que en esperanza contra esperanza, en esperanza creyó, ¿cachai? Como, Mm. en verdad es algo que no está en el mundo racional. Sí. Entonces, ¿en qué mundo está? Si no está en el mundo de la lógica, ¿ah? Mm. ¿En qué mundo está? Está en el mundo de las emociones. Tú decías, la fe es una emoción, Claro. es una decisión, es como, creo que ahí Mm. es donde como que se Sí. pierde. ¿Cómo defino a la fe? Como esa convicción, dice la Biblia, de una convicción, certeza de lo que se espera, Mm. convicción de lo que no se ve. Bueno, esa convicción, ¿dónde está? Está en la mente, es como lógica, 1 más 1 es 2. Mm. Porque si tú me dices, bueno, que detrás mío viene el ejército egipcio y que Dios está conmigo y que tengo que levantar el báculo para que se abra el mar, Sí. no es tan lógico. Mm. No, seguro. Es que yo creo que ahí va el tema como, eh, bueno, aquí en este podcast hablamos de todo, así que solo me voy a tirar con esto, pero creo que hoy en día Dale nomás. es muy famoso, por decirlo así, o no se me ocurre qué otra palabra ocupar, pero este tema como de interpretar como la espiritualidad de una manera, desde un punto como de nueva era, ¿cachai? Como esto es como yo constantemente estoy como pidiendo para mí y como pidiendo cosas para mí y atrayendo cosas para mí. Entonces, por medio de palabras yo puedo atraer cosas para mí o decir cosas para mí. De hecho, por ejemplo, la Biblia habla acerca del poder de las palabras, pero todos entendemos que eso no es solamente estar repitiendo y diciendo, oye, necesito cosas para mí. Y esto es lo que me gusta. ¿Por qué me enfoco en eso? Porque me gusta mucho este tema de que la fe es de estas cosas que no sirven solo para la persona. No es como yo tengo fe de que voy a obtener esto, gracias, como gracias Dios por darme tal cosa, sino que es para poder expandirlo a las demás personas. Es como el tema de los dones. No sacas nada con tener don de sanidad si no vas a sanar a nadie nunca. Entonces, creo que la fe va como por esa línea también, que es como de repente se malinterpreta como algo que yo solamente estoy como pidiendo, solo quiero, necesito, yo si tengo fe voy a tener el auto que quiero, si tengo fe tengo la casa que quiero. Esto también ha sido muy como de este lado del mundo, lo entiendo también, como de Occidente, eh, porque entiendo que, por ejemplo, la iglesia perseguida de hoy en día, que a todo esto es la iglesia más grande de todo el mundo, eh, porque ellos entienden a profundidad, a otro nivel, lo que significa la fe. No solo por ser Totalmente. perseguidos, no se trata de eso, no es como porque son perseguidos ellos entienden mejor la fe, sino que porque las circunstancias los han hecho ver la fe como Jesús también la veía. Es como, me acuerdo este ejemplo del joven que se le acerca a Jesús y le pregunta como, oye, quiero ir contigo. Y él le dice, oye, pero el Hijo del Hombre no tiene ni siquiera dónde poner su cabeza. Es como,
Jesús, en otras palabras, le dice como, oye, pero ¿estás seguro que quieres seguirme? Porque esto es realmente difícil, ¿no? No es solamente como la buena onda que ves por acá, ¿cachai? Como me ves multiplicando, me ves sanando, me ves haciendo cosas, pero esto tiene una profundidad, y una profundidad, bueno, espiritual, sobrenatural, que es lo que estábamos hablando ahora, tiene un mover sobrenatural constante. Entonces, eh, como que yo trato con lo que estoy diciendo, trato como de enfocarlo un poco a, a como un cabro chico, así como de que no, no digan eso. Es como de no utilizar la fe como un algo, sino que esto sea realmente profundo. Entonces, yo entiendo también que Dios ve la fe de una manera. ¿Y cómo crees tú que, gracias a lo que dijiste, porque lo mencionaste de hecho un poco, pero ¿qué opinas tú? ¿Cómo crees tú que Dios nos enseña la fe? O a lo mejor tienes alguna historia que te ha enseñado también a ver ese tema. Sí, voy a contar dos historias. Bueno, Pero antes de eso, quiero decir que, claro, la fe yo creo que tiene que ver, como decías tú, no es algo utilitarista, si entiendo bien tu punto de vista, no es algo que está en mi servicio, sino es más, la ley dice, sin fe es imposible agradar a Dios, yo creo que va más en agradar a Dios. mm, Eh, Nos comunica con Dios, nos permite caminar con Dios, pero también, claro, la fe tiene distintas dimensiones y yo creo que tiene que ver con el caminar cristiano, con el caminar del discípulo, ¿cachai? mm, Entonces yo creo que al final los discípulos, me estaba acordando, mm, también en las iglesias, en la iglesia perseguida, claro, hoy día es iglesia perseguida, en los tiempos de Jesús era una iglesia muy perseguida, después de Jesús se va, o sea, ahí estuvimos con misioneros recorriendo, por ejemplo, en lo que es Pérgamo, hoy día se llama Pérgama en sí, el lenguaje de los turcos, y es un lugar súper pagano, ¿cachai? Bueno, hoy día todos estos lugares están llenos del Islam, pero en ese lugar, por ejemplo, ahí le dice, yo sé que ahí es donde está el trono de Satanás, porque ahí en lo alto de Pérgamo está el palacio de Zeus, ¿cachai? wow. Un palacio gigante, ¿cachai? Uno de los más grandes de la antigüedad, Mm, está ahí. Entonces, como los cristianos también pasaron por situaciones de persecución porque no los querían en la sinagoga, sí, ¿cachai? Porque no eran judíos puros, estaban mm, como en esta secta que en ese tiempo era el cristianismo, sí, eran expulsados de la sinagoga, y en los templos griegos tampoco los querían porque mm, los cristianos no se podían rendir ante dioses paganos. sí, Y al no comulgar con esa cultura, mm, entraban en lugar de persecución, entraban en lugar de no tenían redes de contacto literalmente como para poder, sí, poder vender sus bienes, ¿cachai? Entonces quedaban como marginados de la sociedad, ¿cachai? Entonces yo digo, claro, algunos de ellos mm, quizás escucharon a los discípulos de Jesús o vieron directamente a Jesús en algún momento, o yo creo que eran discípulos por ejemplo, en Éfeso están los discípulos de Juan directos, sí, ¿cachai? Policarpo y muchos otros. Entonces empieza a pasar esto, ellos en algún momento ven a Jesús o mm, escucharon a los discípulos que habían visto a Jesús, tienen fe, ¿cachai? Todo esto, mm, aguanta conmigo, voy a llegar al punto. sí, sí, dale, dale. Empiezan con fe, Mm, ¿cachai? Decían, ok, creo en este Jesús, ¿cachai? Creo, ok, mi corazón se entrega a Jesús. mm, Pero llega un momento en que su fe tambalea, ¿cachai? Y ahí, ¿qué vamos a decir? Que en esos momentos no tuvieron fe, que en esos momentos de duda. Yo creo que es parte del caminar cristiano wow, sí, el crecer en fe. mm, Y aun cuando no me estoy sintiendo como grande, con gran fe, yo creo que Abraham también dudó, ¿cachai? sí, Yo creo que David también dudó en momentos, ¿cachai? Y hay muchos versículos en los salmos que dicen, ¿por qué me has abandonado? ¿Cachai? mm, Que es el que cita a Jesús en la cruz. sí, Entonces, ¿de qué estamos hablando? ¿De una convicción constante y absoluta o una decisión
de Mm. obediencia constante y de caminar de la mano de Jesús, aun cuando no entiendo, no veo y dudo. Me acuerdo ¿te acordás de Robbie Dawkins, este pastor gringo que Sí, decía que los discípulos de Jesús estaban viendo la resurrección, estaban viendo a Jesús, sí. le estaba cayendo la arena de la sandalia a Jesús en los ojos mientras Jesús se va elevando al cielo? Y dice, y aún así algunos dudaron, ¿cachai? Mm, Yo creo que ahí igual hay fe. mm, Dos historias. Hay una, yo muchas veces cuando, tampoco vengo casi como al gran evangelista de sanidad, ¿no? Yo he puesto a mí un corazón de orar por sanidad, oro harto por sanidad, eh, busco oportunidades de orar por sanidad. mm, Hace 2 días fui al hospital, un chico me escribió que hace años que no hablaba con él, que quería que orara por su tío. wow, Busco oportunidades de orar porque creo que es una de las cosas a las mm. que Jesús nos llamó. Y, eh, se me perdió el hilo. ¿A dónde iba? Ibas a contar dos historias. Iba a contar dos historias. Ya. Ya, entonces lo que iba a decir es que cuando busco esta oportunidad de orar por sanidad, pero no Mm, siempre tengo fe que Dios lo va a hacer. mm, Muchas veces no he tenido fe que Dios lo va a hacer. Muchas veces he dudado mm, que, que Dios me va a usar. Y muchas veces he dudado que va a pasar algo. Y ha pasado. claro. Entonces, ahí cómo definiría eso un teólogo. O sea, Mm, Dios no se mueve sin fe, bueno, pero en ese momento no tuve fe. Bueno, mm, se mueve por gracia, entonces, bueno. mm, Yo creo que Dios se mueve por la obediencia. Y sí, creo que hay un valor en honrar la palabra de Dios y tomarla en el mm, valor nominal que tiene. Y dice, ok, sanar a los enfermos, bueno, voy a ir y voy a mm, orar, aunque no tenga fe, ¿cachai? Aunque no sepa si va a pasar o algo o no. Entonces, bueno, voy a dar un ejemplo de en que tuve fe y otro en que no tuve fe. bacán, Dale, buenísimo. ¿está bien o no? Sí, sí, dale, dale, ¿Cómo dale. estamos en tiempo? ¿Ya viene la ofrenda o acá no hay Ah, ofrenda? no, no, todavía no, todavía no. Vamos recién aquí estamos en Pero en puedes, la adoración ahora. pero puedes meterte en el link que está acá abajo y Ah, dejar tu va a aporte a aparecer automáticamente, así que código QR y todo. Nah, Código QR. Oye, y después se dale. viene en las grandes pantallas, enlace TVN, Sí, pronto. Por descalificados. eso estoy empezando a grabar así con luces, porque si no. Tenéis tu buena inversión, ¿eh? Sí, Sí, había que hacerlo, había que hacerlo. se ve buena Podcast de calidad. calidad. Ah, Está bien. Gratis y de calidad. ah, Gratis, ¿no? Oye, Julio, dale, dale. ¿de qué estamos hablando? ¿De Mike Las dos Little? Ah, historias. no, Una ese es un historia y tema una prohibido. historia. Ya. Eh, una historia buena. Una historia buena, bueno, hace un par de semanas, hace un mes, estuvimos invitados con mi señora a compartir a la iglesia de la Viña de los Ángeles del pastor Misael Muñoz. Y nunca me había pasado, y en la mañana despierto, esta es la historia buena. En la mañana despierto y siento que Dios me dice, hoy día voy a hacer grandes milagros. Wow. Y eso me llenó de fe, ¿cachai? Porque yo no tenía eso en mi mente. Entonces le digo a mi señora, hoy día el Señor va a hacer grandes milagros. Mi señora me responde, el primer milagro va a ser que hagas la cama, me dice. Ah, bueno, bueno. Me bajó lo humo de la cabeza. Tu nivel de fe. Ah, no. El de fe. Le dije, bueno, la hice. Le dije, amor, el primer milagro ya pasó. Buenísimo. Y ¿Viste? se sanó Pusiste la cama. mano a la obra con la fe. ¿Está bien? Buenísimo. No, y bueno, cuento corto, después fuimos a la reunión, tenía mucha fe y lo dije, ¿cachai? La Biblia dice, creí, por tanto hablé. Wow. Cuando creemos algo y después pone fe, hay algo poderoso en declararlo, ¿cachai? En declarar esa vida, ¿cachai? Jesús dijo que las palabras que él hablaba eran espíritu y vida, entonces hay vida cuando declaramos algo que ha sido soplado por el espíritu. Wow. Entonces, sabiendo eso, dije, iglesia, hoy día Dios va a hacer grandes milagros. Bueno, Mm, cuento corto después, el Señor vino, su presencia vino muy fuerte, dimos algunas palabras de profecía, pero de conocimiento, perdón, mm, y varias personas fueron sanas, pero yo no oré por ellas, la misma iglesia oró por ellas. wow. Entre ellos una chica que tenía un tumor
En su pecho izquierdo tenía un tumor como un poco más chico que una pelota como de ping-pong. Ya. Eh, y sintió un calor, se fue completamente, se tocó, se revisó. La persona que había, su pie, su rodilla, perdón, había sido rota completamente. Wow. Dios la restauró ese día. Una señora también, Buenísimo. hubo varias rodillas, una señora que tenía un problema en su rodilla también, que hace mucho no podía correr, saltar, ella era muy deportista, estaba muy triste por eso. De repente miro de lejos que está en la audiencia mientras la iglesia está orando, se pone a saltar y a gritar y digo, ¿por qué está Wow. saltando? Claro, después pasa adelante y dice, estaba saltando porque no, hace años que no podía saltar, hace años que no podía trotar. Oh, wow. Y el Señor la sanó, cosa que yo en verdad no puedo hacer. Así que esa fue la gloria, obviamente, para Jesús, que lo sigue haciendo. Wow. Pero ese es un testimonio bueno. Un testimonio no tan bueno es, esta es una historia, estábamos en Canadá con mi señora y nos estábamos quedando en una casa que era como una especie de Airbnb, como un hostal. Y en ese lugar nosotros no sabíamos bien quiénes estaban quedando ahí, habían distintos tipos de residentes. Y uno de ellos era un gordito, alto, canadiense, que no teníamos idea quién era. Finalmente era un satanista. Wow. Satanista, él tenía una banda satánica y tenía canciones satánicas, después lo descubrimos, pero en ese minuto no sabíamos. Lo Ya. único que sabíamos que se estaba divorciando y que estaba muy triste y estaba todos los días Mm. tomando y fumando marihuana y decíamos pucha, se ve muy triste y se está autodestruyendo este gallo, como que De a más. las 10 de la mañana su primer... Oh, ¿ah? Y lo peor de todo es que era de garganta los dilatada. buenos. Eh, sí, pero bueno, del primer día empezamos a orar por él, como yo empecé a orar por él, como en lo secreto. Y un día van unos amigos míos a la casa, todos estos espacios compartidos con otras personas, etcétera, y una residencial en el fondo. Y nos ponemos a orar. Bueno, un amigo mío empezó a orar por él, le empieza a hablar de Jesús y empieza a orar por él. Y algo pasa en él que cuando empiezan a orar por él, se para y se va y da un portazo así. ¡Pah! Wow. Y digo, ¿qué le pasó? Lo siguiente que sé es que a las 3 de la mañana manda un grupo, teníamos un grupo WhatsApp de los residentes de la casa y manda un mensaje y dice, no voy a permitir que sigan haciendo proselitismo religioso en mi casa, que me andan hablando de Dios. Wow. Lo próximo que sabemos es que horas después agarra todas sus cosas, después de llevar 6 meses viviendo ahí, Mm. agarra todas sus cosas y vuela a ese lugar. Oh. Lo próximo que sabemos es que nos acusa al arrendador, el dueño, Ujú. y el dueño nos amenaza con que nos tenemos que ir. Todo esto a raíz de una oración de 10 segundos que hizo un amigo mío que era cristiano. Wow. Mientras él estaba orando por este chico que se llama, eh, se me olvida el nombre, pero digamos que se llama Rob. Todos los gringos se llaman Rob o Bob. Ya. Eh, Jack pero era. mientras él estaba orando por él, nosotros estábamos intercediendo también. Así que sí, de otra forma fuimos parte de eso. Y bueno, como te contaba, yo antes ya había estado intercediendo por él antes porque lo veía mal, para que conociera a Jesús. Wow. Después nos enteramos que su familia tiene familiares cristianos, también oran por él, pero que él es como la oveja negra, por decirlo así. Mm. Y bueno, para hacerlo corta, eh, nos echan, nos echan de la residencial y quedamos en la calle, Julio, en la calle, por algo que no hicimos, porque nos empezaron a acusar de que lo habíamos golpeado. Ah, claro, porque eso tiene más como validez de Claro, física de. Claro. claro, nos dijeron, tú y tus amigos golpearon a este gallo, Rob. Ahora lo acabo de denunciar a la policía, llegó la policía a investigar. Ah, Yo con mi señora quedamos en la calle. Y ahí decimos, Dios, ¿dónde estás? mm, Te prometí que era una claro. historia mala. Eh, ¿Dónde estás? Y ahí obviamente hubo cuestionamientos con mi señora, Mm. como ¿dónde está Dios? Como ¿por qué? ¿Cachai? Si andamos, Wow. hemos estado viajando a lugares también,
hicimos harto turismo en nuestro viaje, pero también fuimos a hartos lugares que nos, buscando más de Dios también. Entonces decíamos como, ¿qué hacemos con esto? Como, Mm. bueno, y después de ahí sí hizo un milagro y la iglesia nos ofreció asilo, nos Wow. recibieron 3 días, una niña de la iglesia 2 días más, y ahí logramos completar los últimos días que nos quedaban en Canadá, pero estábamos sin dónde ir y ya Claro. sin plata, en verdad, ¿cachai? Oh, Así que wow. ahí vimos la mano de Dios, gracias a Dios terminó bien, pero bueno, Mm. para otra vez te contaré otras historias que no terminaron bien y que son momentos en que tú decís, bueno, Mm. ¿dónde está la fe? Y yo creo que ahí la Mm. fe está en seguir caminando con Jesús a pesar de estos misterios que no sé dónde estaba Dios en ese minuto. Mm. Hay Sí. pruebas, ¿cachai? A veces no sabemos cuándo estamos siendo probados. Una vez alguien me Mm. dijo, ¿cómo sabes que alguien que está siendo probado por Dios? Porque Dios no te habla. Y yo dije, ¿por qué? Me dice, bueno, porque el maestro cuando toma la prueba guarda silencio. Ah, Así que ahí te dejé qué una buena, papita. qué buena. Sí. Pero bueno, hablé harto, pero esas son dos historias que yo creo que, claro, en una hay mucha fe, ¿no? Como, Sí. Dios va a hacer hoy día esto, y te prometo que tenía Y cien por claro. ciento fe. Y Mm. pasó, y pasaron 6, 7 personas pasaron adelante a testificar, Mm. pero en total como 12 personas fueron sanas ese domingo. Bacán, gloria a Dios, ¿cachai? El cielo en la tierra. Pero hay momentos que no son así en la vida cristiana. Mm. Hay momentos que no fueron así para los primeros cristianos tampoco. Mm. ¿Y qué hacemos en ese minuto? Ese minuto es donde hay que manifestar la fe. Sí. Y en esos momentos quizás no hay convicción, no hay Mm. certeza de lo que Dios está haciendo. Sí. Pero Dios te dice, bueno, ¿qué vas a hacer? Wow. Qué cuático. Qué buena, qué buena, qué buena. Sí, Dime, oye, bueno, voy a tener que escuchar este podcast para poder escuchar de nuevo esas historias porque sí, realmente muy buena. Y te enseñan caleta, de hecho. Así que, wow. Mira, yo pensando un poco de historias también con respecto a eso. Bueno, lo mencioné en el primer capítulo que iba a contar algunas cosas. No voy a contar todos los detalles, obviamente, pero voy a contar un poco acerca de esto. Y los últimos meses que antes de hacer este podcast y los proyectos que estoy haciendo ahora actualmente, estuve con depresión. Y fue una depresión que en realidad se volvió casi incontrolable en algún momento, que si soy sincero, yo soy una persona muy de cabeza, más que de emociones. Entonces soy como de esta línea, muy diferente a mi esposa, claramente, porque ella es muy de emociones y no se va tanto por la lógica, ¿cachai? Entonces ya, yo por este lado es como lógica siempre, es como, ¿por qué pasa esto? ¿Y por qué sucede tal cosa? Y entonces, cuando me sucedió esto, fui atendido siempre por profesionales y todo eso, gracias a Dios, estuve siempre como con profesionales que pudiesen estar cerca, que atendieran también a mis necesidades, a las cosas que sucedían o no, pero entre esas cosas sucedieron momentos que yo al día de hoy recuerdo que pero también soy muy sincero al respecto, que las veces que me han preguntado es que yo no les recuerdo al 100%, ¿ya? Y que son momentos donde yo realmente quería terminar con mi vida, y fueron muchas veces, más de las que me gustaría contar, solo en 18 meses. Entonces, en esos momentos estaba como, yo sentía como desconectado de mí mismo y claramente de Dios también, porque ahí no entraba ni siquiera una oración de fe de ningún tipo, de ninguna índole tampoco. No era como, Señor, ¿por qué me tienes acá? Sino que era como, este loco ya se olvidó de mí hace rato, así que yo ahora solo estoy sufriendo aquí nada. ¿Cuándo se irá a acabar esto? No tengo idea. Entonces, de algunas cosas que recuerdo, era que eran momentos, me preguntaba también, recuerdo a mi psicóloga, y yo le decía como, son momentos que siento mucha oscuridad, pero tanta oscuridad que estoy como profundamente en la oscuridad, pero no puedo ver otra cosa que no sea solo la oscuridad, no sabría tampoco definirlo, no estoy pensando tampoco cosas ni tonteras, es solamente una oscuridad tan profunda que en un momento es como, ¿y si mejor me mato? Si mejor termino con mi vida, si mejor... Entonces, esa era la respuesta más rápida, pero tampoco era una respuesta pensada.
por eso daba lo que te decía un poco de como yo soy muy lógico y en ese momento era como, yo no pensaba tanto en lógica, para mí la única lógica era como, si estoy tan mal, mejor terminar con esto. Entonces, eh, eh, porque gracias a lo que contabas un poco a este tema de que, claro, Dios muestra su gloria muchas veces, pero otras veces es como este momento donde, oye, o sea, ¿qué hago para poder seguir contigo o que tú sigas conmigo, sigas a mi lado, etcétera? Entonces, pasaron momentos, pasaron situaciones, momentos que claramente también, mira, yo aquí, como es mi podcast, solo me expongo a mí mismo, pero sucedían cuestiones de repente con personas cristianas y yo metido ahí en medio y después caía en depre de nuevo al día siguiente, que querían matarme porque este me dijo tal cosa, etcétera. Entonces yo decía, oye, ¿a qué grado esas personas también se convirtieron en esta como oscuridad de mi vida cuando realmente no tenía nada que ver con eso? Ahora lo Mm, analizo obviamente desde afuera, sano gracias a Dios, pero aún así yo decía como, ¿por qué suceden estas cosas? ¿O por qué está sucediendo esto en este momento? ¿Por qué esta persona me responde así? Y claro, porque no todos tampoco están metidos en tus zapatos, sí, estamos claros en eso. Pero a medida que fue pasando el tiempo, que fui, seguía con mis terapias, etcétera, estaba también con pastillas, pastillas para dormir. Luego, yo siempre he sido bueno para trabajar de noche, soy un búho, entonces siempre he sido bueno para trabajar de noche, pero, bueno, pero en esos momentos yo notaba claramente que no era porque yo quería quedarme despierto, ¿cachai? Era porque me quedaba despierto en contra de mi voluntad. Entonces tenía que tomar pastillas también para dormir, para tener energía en el día, para poder estar lo más como vivo posible técnicamente. Entonces, a esto es lo que voy con la historia, es que al final pasaron situaciones una tras otra, en un momento que sin mentir, de los 18 meses, no sé cómo mm, sucedieron. Soy muy sincero, lo que yo hasta el día de hoy trato de como recordar cosas y no tengo idea realmente, pero solo sucedieron. Y te prometo, con cero fe de por medio, creyendo obviamente en Dios como yo creo cualquier persona que cree en Dios, pero cero, cero de estar como, oye, por favor, oren por mí, ni siquiera metiéndome en esa línea, porque tampoco yo quería, bueno, obviamente en mi mente depresiva, ¿cachai? Estaba el tema como no quiero ser un peso, no quiero molestar a las otras personas. Para mí este tema de la oración mm, también seguía siendo un peso. Uno entiende que en la iglesia eso no es así y estoy totalmente convencido de que no es así. Pero en ese momento, para mí sí, lo era como un peso más, estar diciendo, pidiendo oración, era como todo un, todo algo innecesario constantemente. Entonces, de la nada, sucede que empecé a hablar un día con mi psicóloga y mi psicóloga, ¿y cómo estás hoy día? Y yo, sí, me siento como bien, o sea, mejor que los otros días. Y, oh, qué bueno, ya, dale. Después, siguiente semana, ¿cómo te sentiste? Sabes que en toda la semana no me he sentido mal. Fue como, pero, ¿en serio? Como hace 2 semanas atrás estaba así en una crisis de muerte muy fuerte y en los 18 meses nunca me había sucedido que durante una semana me había sentido bien, normal. No tenía wow, pensamientos intrusivos, no tenía cosas como que estaban dentro de mí diciéndome cosas o sintiéndome como, oye, ¿y si solo me salgo por la ventana y hago lo que sea? Como no venía nada. Después pasó la siguiente semana, porque nos reuníamos todas las semanas durante 18 meses. Y después, oye, ¿cómo has estado? Me he sentido muy bien. Van 2 semanas donde me siento súper bien. A lo mejor no duermo como me gustaría, pero si veo mi día a día, todavía estaba tomando pastillas, obviamente, en ese momento y todo, y me siento muy bien, me siento tranquilo. Y es como, oh, bueno, obviamente desde el punto de vista como psicológico, tiene que profundizarse, como te hacen obviamente también el tema de hacerte las preguntas, ¿cachai? Como ver cuál es tu nivel también de depresión y cómo ha ido influenciando las cosas externas, si las pastillas están ayudando o no, etcétera. Un montón de cosas. Como yo soy tan lógico, yo no puedo solo quedarme con él tiene depresión. Yo necesito como, o me haces un estudio
o si no, no, o si no, no te creo que esto está funcionando realmente. Y así pasaron diferentes cosas y entre esas el tema de las pastillas también. Entonces me dijeron, ¿sabes qué? Vamos a ver el tema de poder ir dejando las pastillas de a poco. Y fue como ahora ya. Fue como, sí, porque te has sentido bien. Y fue como, sí. O sea, no siento que las necesito, pero ¿cómo se hace esto? Entonces empecé con este proceso de ir dejando las pastillas de a poco, etcétera, hasta que pasó un mes y medio. Bueno, después del mes dejé de tomar las pastillas, pasó un mes y medio y nunca más sentí lo que sentí antes. Hoy en día, y esto es algo, luego, Oliver, que es demasiado brígido, porque hoy en día, ¿has cachado en esos momentos? Se lo dije la otra vez a un amigo, pero en esos momentos donde uno de repente se siente como melancólico, te sentís como mal, y Mm, uno dice como, ay, estáis como con esa emoción constante, como de, ya, hoy día me voy a sentir como, ah, como no pesco a nadie, pero estoy triste, pero estoy, prometo, loco, por Dios como testigo, es que estaba en ese momento donde he querido estar así y no he podido. Donde de repente me he sentido como de, hoy me sentí mal por tal cosa. Oye, hoy día quiero sentirme como mal también por esto, ¿caché? Como que quiero pasar mi proceso de sentirme como melancólico, estar triste un rato. Te prometo, loco, tampoco es que ando saltando todo el rato, pero a lo que voy es que no tengo ese pensamiento constante, como de oscuridad, de a lo que voy con toda esta historia que acabo de contar. Es que definitivamente esto es gloria a Dios, sin duda y sin nada más que decir. Cuando a mí de wow. repente me dicen, oye, supe que tuviste depresión y que saliste y cómo sucede, o sea, me encantaría decirte que todos los profesionales que estuvieron conmigo sí me ayudaron, definitivamente lo hicieron, ¿cachai? Como sin duda estuvieron ahí, pero imposible que haya sido en un tiempo tan corto como fue en este momento. Es imposible que yo hace 2 semanas quería matarme y después en 2 semanas más, no, y que después eso perduró en el tiempo y ahora estoy totalmente sano. Ahora quiero estar en la iglesia, cosas que no hacía por el tema de la bulla, por el tema de la gente, por el tema de... Me sentía apesadumbrado, pero ahora es algo que, aunque quiera controlarlo a mi forma, no puedo hacerlo. Entonces, yo creo que este tema de Dios y el tema de la fe, y tal como lo contabas tú, muchas veces no tenemos fe al respecto de eso. Viene la Mm, ansiedad, viene la depresión, vienen sí. momentos muy oscuros también donde te quedas sin plata, te quedas sin trabajo, suceden cosas muy normales que Dios tampoco no está como ajeno a estas cosas normales. Pero creo que pocas personas que han recibido milagros fuertes en la vida podrían solamente decir, es que esto fue un proceso. ¿Cachai? Aunque los milagros también tienen procesos, claramente, pero eh, este proceso sobrenatural es algo que transforma para siempre. Entonces, yo, por ejemplo, veo ahora y realmente yo me veo, bueno, me veo sin tomar pastillas, sin tener todas las alarmas que tenía todo el tiempo, Qué bacán. durmiendo, durmiendo solamente porque estoy cansado en el día, eso es loco, o sea, incluso antes de tener depresión, como yo tenía muy mal el tema del sueño, eh, yo entendía que era desordenado nomás. Después con el tema de la depresión era porque era realmente una oscuridad constante donde yo me desperté, o sea, levantaba en la noche porque trataba de dormitar y me despertaba llorando, me despertaba como con ansiedad brígida o transpirando completamente y la cono ahí orando por mí y estando al lado. Entonces yo ahora me veo y es como, este definitivamente no es solo no el Julio, sino que es Dios trayendo una sanidad absoluta. Y obviamente todas las otras áreas son más profundas, pero para terminar con la historia, es que, o sea, en realidad como sacar como conclusiones de la historia y de lo que contabas tú también, el tema de todas estas historias, es que yo creo que Dios, esto es lo que pienso y que lo tengo como un algo en mi corazón muy fuerte, es que Dios no anda tratando de demostrar cosas. Él constantemente lo tiene disponible para todos nosotros. Entonces, este tema Mm, de la fe, que aunque nosotros no podemos dominar la fe, Él constantemente está trabajando nuestra fe para que nosotros podamos movernos en ella.
Entonces, tal como decías tú, uno de repente puede decir, bueno, me dejaron en la calle, sí, claro, pero alguien o varias personas estuvieron ahí también para ti, incluso cuando no tuviste el dinero. En ese Sí. momento me refiero. Y lo mismo pienso yo con el tema de mi historia que acabo de contar de la depresión. Tengo muchas otras historias, pero entre esas es como de repente uno dice, bueno, ¿dónde está Dios? Bueno, ¿y cuándo está? Es como, claro, la pasaste mal, pero Él transforma este mal para bien constante. Entonces, eh, hoy en día he tratado de mantener ese en constante apertura hacia Dios. Es como, me falta dinero, no importa. Dios se va a preocupar. Sé que es difícil, obviamente, ahí la fe claramente es tratada, por decirlo de alguna manera, pero Dios siempre está ahí. O sea, el hecho de que, no sé, mm, personas de repente que reciben dinero en sus cuentas bancarias, ¿cachai? Como la otra vez escuché una historia de un pastor que me contó una historia muy loca. Mira, ya se nos está yendo el tiempo, pero la voy a contar muy rápida, pero que lo vale realmente. De hecho, me lo contó un pastor porque sale en un libro, no recuerdo ahora exactamente en qué libro, pero ahí después voy a revisar bien. Ya, pero la cosa es que este pastor decide y siente en su corazón ir a plantar a Nueva York. Entonces su esposa no sentía lo mismo. Y él decía, es que siento de parte de Dios que tengo que ir a Nueva York. Y era como, su esposa le decía, pero oye, Nueva York, o sea, está lleno de iglesias. No necesitamos una iglesia más en el lugar más famoso del mundo. Era como, ¿para qué ir de nuevo? Cuento corto es que ella al final creyó en su esposo, fue para allá, llegaron al lugar, trataron de hacer todo lo posible para obtener recursos y todo. Llegó el día cuando ellos querían como arrendar un lugar, empezar a hacer iglesia, como constantemente, obviamente se reunieron en grupos pequeños, como cualquier proceso de plantación de iglesia, y cuando llegó el día, se vieron sin ningún peso, porque él dejó su pega, dejó todo, te estoy hablando hace muchos años atrás, la tecnología no era tan avanzada como ahora, dejó su pega, entonces se quedó sin dinero. ¿Qué es lo que vamos a hacer ahora? ¿Cómo vamos a lanzar nuestra iglesia? Porque no tenemos absolutamente nada. ¿Qué hacemos? ¿Cachai? Y solo se fueron a acostar así, preguntándose qué hacemos. Y al otro día llega una señora, una viejita, y dice, sentí de parte de Dios, con todos los ahorros que tengo de mi vida, en entregárselos a ustedes para que ustedes los usen como quieran usarlo. Y así Oh, empezó esta iglesia. No recuerdo tampoco el nombre ahora, pero y así empezó esa iglesia. Entonces uno de repente dice, wow, tienes este tiempo, de repente momento de fe, pero me gustaría escuchar como tus conclusiones al respecto, pero yo voy aquí un poco con esto, es que yo creo que este tema tiene que ver sí, con la obediencia, pero cuando realmente somos obedientes, Dios sigue siendo fiel, ¿cachai? Como el poder del Espíritu Santo baja en nosotros y, y se posa en nosotros para poder seguir viviendo y estar en constante avivamiento, ¿cachai? Como en un renacer tras otro, en un renacer tras otro, porque de eso se trata a la larga la fe. Y eso es lo que hablábamos al principio, el tema de la fe profunda, porque me encantó lo que dijiste. Yo acá en la iglesia, en la Viña Conce, de donde soy parte, hago clases en la iglesia acerca de discipulado. Y una de las cosas que hablamos es el tema de los procesos. Existen bebés que están recién conociendo todo, después existen los niños, los adolescentes, los adultos jóvenes, los adultos y los maduros, ¿cachai? Entonces, cada uno pasa por procesos y la fe claramente pasa por estos procesos. Entonces, no sé, ¿qué te gustaría decir? Sé que podríamos seguir hablando por horas, pero podríamos ¿qué? seguir mucho tiempo. Me gustaría leer algo que dice Gálatas 5:6. Para terminar, tengo acá mi Biblia de papel. Buenísimo. Old Eh, school, me gusta. sí, ahora es cool. Gálatas 5:6, yo creo que nos va a pegar un golpe bajo. O sea, con lo del Por- silencio ya, yo no sé cómo seguía hablando después, pero bueno, dale, dale, Gálatas, Gálatas. Gálatas 5:6 dice,
Pues una vez que depositamos nuestra fe en Cristo Jesús, de nada sirve estar o no circuncidados, o sea, las obras o Sí. cumplir la ley. Lo importante es la fe que se expresa por medio del amor, pero no me gusta esta versión, la versión King James en inglés dice, lo importante es la fe que funciona a través del amor. Wow. O sea que la fe, lo que Sí. energiza y da existencia a Mm. la fe es el amor. Wow. ¿Sí? Entonces yo creo que sí. Yo creo que hace como una relación Mm. con tu señora, ¿cierto? Mm. O yo con mi esposa, ¿qué nos motiva a seguir en esos momentos? Que me imagino tú también, Mm. todo lo que montaste, el tiempo de depresión, ansiedad, Sí. eh, ¿por qué seguiste a Jesús a pesar de todo eso que no Mm. veías a tu Dios sanándote en ese minuto? Sí. Quizá hubo momentos de duda, no sé si Mm. lo especificaste así, pero Mm. sí hay Mm. un amor que ese amor está en el corazón. Yo creo que la fe está en el corazón, yo creo que no está en la mente. Sí, Eh, totalmente. Creo que del corazón se abre hacia el mundo, hacia nuestro espíritu y ahí hay un don de fe. Pero creo que está en el corazón y creo que está en el corazón Mm. porque es con el corazón con que confiamos. Y eso. Y creo Buenísimo. que es uno de los ejercicios que más puede potenciar nuestra fe, Mm. es adorar, porque Sí. es donde expresamos nuestro amor a Jesús. Y te voy a decir algo, Mm. algo que me he dado cuenta de personas, en mí mismo, cuando empiezo a no estar tan fuerte en la fe, empieza a decaer mi adoración, Mm. o ya no levanto tanto las manos, ¿cachai? Y Claro. en amigos también que con el tiempo perdieron la fe, lo Mm. primero que empezó a pasar es que ya no, a adorar ya no iba. Wow. Eh, yo creo que lo que combustiona, energiza y da vida a la fe es el amor. Y ese amor lo recibimos primero de Dios, ¿no? Y después nosotros lo damos de vuelta. Sí. Pero es cuando estamos en esa postura de recibir y dar y de nutrir ese corazón, eh, algo pasa. Ahora la fe es un misterio igual, es muchas cosas. Claramente. Sí, sí. Creo que llegamos al final de este podcast Sí. yo llego con la conclusión que no sé qué es la fe, Sí. Sí. Es un mundo, obviamente, pero obviamente, sí, sí. Que al final, claro, puede ser interpretada de diferentes maneras. Creo que eso quedó más que claro. Porque al final, claro, uno se va moviendo en estas como pasos, vas dando estos pasos de fe. eh, pero cuando uno entra como en la relación con Dios, que fue lo que estuvimos hablando al principio, el tema como de la obediencia, eh, de- como que malinterpretamos el tema como de la obediencia con, si yo no soy obediente, entonces Dios no me va a dar la suficiente fe o voy a perder definitivamente la fe. Pero creo que algo que nos quedó claro ahora de todo lo que hablamos es que sí o sí el Espíritu Santo sigue siendo fiel en eso. O sea, el amor de Dios, tal como habla Hebreos al respecto, es como nada realmente nos puede separar de su amor. Siempre vamos a estar constantemente. Me gusta esta frase que ocupa Pablo como ni la vida ni la muerte nos puede separar. Entonces uno muchas veces dice, bueno, tengo que estar en mi mejor momento. No, no necesariamente, porque el amor de Dios va a ser un constante. Es como este constante fluir y el enemigo lo que más quiere constantemente es tratar de coartar esta fluidez de diferentes maneras, obviamente. Entonces la eh, fe también entra en claro, encasillarla solamente en una definición absoluta versus entender la profundidad de la fe, nos lleva obviamente a un análisis mucho más extenso al respecto, pero que sin duda tiene eh, todo este peso que realmente significa. Así que, yo oye, creo que, sí, sí, ¿puedo decir dale, algo? sí, sí, Solo para terminar, yo creo que la fe es muchas cosas, creo que la fe es un misterio, o sea, cómo
puedes confiar en alguien y tomar decisiones en alguien que no ves. Eh, eh, como, sí, es un misterio. Creo que también la fe es obediencia. Creo que también la fe es parte del discipulado, de ser discípulo. Creo que la fe es un caminar, Wow. es un proceso. No es como un instante, eso es fe. Sí. No, creo que, Mm, eh, bueno, Bill Johnson mm, dice, bueno, si estás hoy día encendido por Dios, mm. bacán. Juntémonos 20 años más y tomémonos un café. Quiero saber cómo estás. Wow. ¿Cómo sigue eso? Y yo creo que eso es fe, yo creo que es fe Mm, a largo sí, plazo. Yo creo que no, yo creo que eh, fe es un caminar, fe es un compromiso, fe eh, puedes manifestarse en momentos como emoción. Al sí, principio también. voy a discrepar ahí un poco contigo. Ah, Al principio hiciste pebre la fe como una emoción. Yo creo que la fe tiene un componente emotivo. sí, Así como de repente abrazar a tu señora tiene es emotivo, pero no por eso deja de ser amor. claro. Pero creo que es mucho más profundo que eso, creo que se ve a largo plazo Sí. y creo que todavía, aún Bueno. diciendo todo eso, no sé qué es la fe, pero creo que es un gran misterio Sí. No, y que sí, vale sin la duda. pena De hecho, yo lo que explorarlo. hablaba con respecto al tema de la emoción, para que quede claro, es que es no solo encasillarlo en eso. Ese era mi punto, como no solo encasillarlo como una emoción, porque obviamente es mucho más extensa y profunda. A eso era como de, bueno, solo me quedo con esto, porque después de todo lo que vimos ahora, es que claramente esto se mueve en una profundidad constante. De hecho, una profundidad que yo creo que pocos, si no nadie, está realmente como profundamente caminando en esa fe. ¿Cachai? Como, me refiero, porque tampoco hay como una medida absoluta donde uno pueda decir como ya, bueno, esta es la medida como máxima, donde este es el máximo donde Oliver puede llegar, ¿cachai? Como él no puede llegar a una fe más profunda que esta. Y yo creo que aún así nosotros vamos cada vez más profundo y vamos como conociendo esto, pero también nos vamos hacia el otro lado, pues, que es como, bueno, al final no llegué a ninguna profundidad, realmente no estoy teniendo nada de fe y uno obviamente tiene estas partes que son, por un lado, emoción, por otro lado, lógica, como te contaba delante, y que tienen obviamente sus matices para poder seguir existiendo, así que sin duda, sin duda. Oye, no sé si quieres terminar diciendo algo antes de poder terminar este podcast, aparte de lo que ya dijiste, pero si quieres Ten- despedirte, Tengan fe, alguna opinión, tengan. tengan fe en Dios. Mm, Es la mejor inversión de su vida. ¿Qué Bueno, quise decir con eso? No lo sé. no lo sé, También, también estoy descifrándolo. solo es una frase bonita. No, está bien. Sí, Pero hay, buenísimo. hay una profundidad, hay una Mm, profundidad Sí, en vos, esa frase. ¿viste? Bacán, bacán. Bueno, nos Gracias por la despedimos invitación, entonces. Julio. Muchas gracias por estar, muchas gracias también por esta conversación, que claramente cumplió con todo el objetivo, tratar de ser lo más seres humanos posibles. Así que bacán. Muchas gracias por estar, a los que están escuchando y por haber llegado hasta acá. Muchas gracias también. Nos vemos en el siguiente episodio. Voy a seguir trayendo invitados, así que atentos y atentas a lo que se viene. Pueden revisar mis redes sociales, mi página web, jaol.cl, y cualquier cosa, voy a estar subiéndola a redes sociales. Así que gracias también por compartir, gracias también por dónde ha llegado el podcast, porque no ha bajado del séptimo lugar. Así que muchas gracias por también escuchar y poder compartir. Así que me despido. Gracias, Oliver. Gracias por esta conversación y nos vemos a la próxima.